Muy buen día, amados. Esta mañana había prometido a un hermano que quería trasladarle un mensaje acerca de la salvación. Como siempre lo digo, creo que hay demasiada ignorancia acerca de este tema tan importante y vital eh, para la iglesia, porque creo que el tema de la salvación se ha dejado como uno de los temas de la escuelita dominical y que realmente no es importante, pero definitivamente es mucho más importante de lo que nosotros podemos creer, porque la salvación involucra todo de nuestro principio y nuestro fin. Y es eso precisamente de lo que yo quisiera compartirles en este momento. Eh, Ayer yo le decía a nuestro hermano Tony, le decía que todos nosotros los hijos de Dios debemos de entender de que la salvación no es un acto inmediato. La salvación no es un acto único. Eso no es cierto. La salvación no es un acto único. Nosotros tenemos que hablar sobre lo que la Biblia dice de la salvación, no sobre lo que las religiones, ni las denominaciones, ni los pastores dicen de la salvación. Nosotros tenemos que decir lo que la Biblia enseña, lo que podemos comprobar a través de la Escritura y lo que dice la Biblia sobre la salvación. Y hay cosas importantes y muy conocidas, pero que a veces han sido una de ellas nada más suficiente en lugar de tomar todas las cosas que la Biblia dice sobre la salvación. Y una de las cosas que nosotros definitivamente podemos comprobar fehacientemente sobre la salvación es, número uno, que la salvación es una gracia a la cual se entra. Y hay una salvación primera. Hay una salvación inicial, que es la salvación espiritual. Entonces hay una salvación espiritual, hay una salvación del espíritu. Esa es la salvación que es por gracia, por medio de la fe. Y la entrada a esta gracia de cierto, a esta gracia de salvación, es también por la fe, en la cual estamos, en la cual perseveramos. Pero también no podemos obviar que la palabra de Dios dice que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Entonces parece que este versículo que les acabo, que usted sabe, me imagino que ustedes saben dónde está, si no, le toca buscarlo. El que persevera hasta el fin será salvo. Bueno, no dice que yo ya fui salvo, porque la palabra de Dios ya nos había enseñado que de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pues no envió a su Hijo al mundo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él crea será salvo, pero el que no crea ya es condenado, ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Pero entonces el que crea en él ya es salvo, o sea, ya está salvo. Y Romanos también nos enseña que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, alcanzarás la salvación. Y que todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero si eso dice, entonces yo ya confesé, yo ya creí en Jesús, porque es precisamente creer la parte importante. También hay otra parte que dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Va, yo ya creí y ya me bauticé, aunque a veces erróneamente, porque lo que hace la gente es irse a bautizar en agua, porque no conocen tampoco acerca del bautismo. Porque dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, pero la gente no sabe que no se refiere y fuere bautizado no se refiere al bautismo en agua. Eso es luego. Eh, pero bueno, veamos lo de los bautismos luego. Hoy quiero enfocarme en la salvación. Entonces, si hay como ser salvo, bueno, yo ya soy salvo, definitivamente. El que ha confesado a Jesús como Señor, el que ha creído y ha sido bautizado es salvo, pero también el que ha creído en Jesús, porque esa es la manera en la que Dios es la manera o la forma que nosotros podemos obtener esa salvación después de que el Padre envió a su Hijo por nosotros, amados. Porque para demostrar de tal manera Dios amó al mundo. Esa es la forma de recibirlo, pues. Ok. Eh, Estamos ahí. Porque Efesios capítulo 2 verso 8 al 10, perdón, no al 9, no solo el 8 y 9, dice la palabra, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y el 10 dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. Eso abre la puerta para la continuidad. Porque si no mencionamos el verso 10 donde dice creados en Cristo Jesús,
O sea, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. O sea, Dios ya preparó nuestro camino y es andar en buenas obras, pero son las obras que Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. Y eso activa precisamente ese, porque somos hechura suya, activa 2 Corintios, donde dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Eso abre entonces ese hechas nuevas. ¿Cuáles son esas cosas hechas nuevas? Entonces sí nos deja un camino en adelante de algo que hace falta completar o tal vez, perdónenme, lo voy a ofender si le digo la palabra completar, aunque es amplio en la escritura en demostrarlo. Pero entonces sí nos deja algo que hacer. Pero hay otra parte que dice entonces el que persevere al fin será salvo. Perdóneme si somos personas pensantes, inteligentes, y no borreguitos que somos llevados así como bobitos al matadero. No, no, bueno, ¿cómo que el persevera hasta el fin será salvo? Si ya la Biblia dice que yo soy salvo. No ya confesé a Jesús, pero no ya creí en él, no me dice que fui bautizado, pues entonces, ¿cómo que el persevera hasta el fin será salvo? O sea, que puedo perder esa salvación si no persevero. O sea, el que persevera hasta el fin será salvo. Y eso nadie puede ir en contra de la palabra de Dios. Entonces, el que no persevere, ¿qué quiere decir? Que no será salvo. También la palabra nos enseña en 1 Pedro que hay una salvación que está preparada para ser, que no ha sido manifestada, sino está preparada para ser manifestada en el tiempo final. También dice la palabra en Hebreos que Jesús siendo hijo, vea pues, aquí es donde vamos, que Jesús siendo hijo vino a ser autor de eterna salvación para los que le obedecen, dice la palabra. Ahí ya no dice para los que creen en él, como en Juan 3:16, sino él vino a ser perfeccionado para ser autor de eterna salvación para los que le obedecen. También dice la palabra, en Juan 14 dice, quien me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. También en Santiago dice, el que tiene, que cuidemos nuestro camino y que no nos desviemos, porque dice que el que tiene la doctrina de Cristo, este tiene al Padre y tiene al Hijo. El que no tiene esta doctrina, no tiene al Padre ni tiene al Hijo. Cualquiera que venga con otra doctrina, no le digáis bienvenido, dice, porque participáis con él de sus malas obras. Entonces quiere decir que yo puedo ser un creyente salvo, pero si no si no tengo la palabra y la guardo, el Padre no va a estar conmigo, el Hijo no va a estar conmigo. Si yo no tengo la doctrina de Cristo, no voy a tener al Padre ni voy a tener al Hijo. Entonces es allí, amados, es ahí donde yo creo, que la iglesia no ha entendido este camino. Entonces hay un grupito que yo le llamo los pecadores, que andan todo el tiempo diciendo, no, es que nadie es santo, es que nadie es perfecto. Justo solo Dios, no hay quien no peque, dice. A pesar que la palabra de Dios dice en muchos lugares que nosotros que no pequemos. Entonces buscan por ahí estos tipos de pecado y son los que empiezan a formar falsas doctrinas. Aunque usted no me lo crea, yo conocí una persona hace poco que dijo en una reunión de creyentes, nadie llega, en esta vida nadie va a llegar a la estatura del varón perfecto, dijo él. Bueno, ¿usted cree que la vida nos va a pedir algo que no podamos lograr hacer? Que Dios esté tan mal, que nos pida cosas que no vamos a lograr, amados. ¿Ustedes creen que no debemos luchar por alcanzar la estatura por esta persona que dijo eso? Dice él. Él también dice junto con sus compañeros, porque son un grupo, dicen, no, es que aquí todos somos pecadores. Y es cierto que todos somos pecadores. Y no Jesús vino a salvar a los pecadores, pues. Y Jesús dice, esto erais algunos de vosotros, pero ya no. Ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados. ¿Qué pasó con ese lavatorio de la palabra? ¿Qué pasó con esa sangre de Cristo que nos limpió y dejó de ser pecadores? No, la palabra de Dios dice también en la primera carta de Juan que el que es hijo, ¿cómo dice? El que es de Dios no peca, porque la simiente de Dios está en él y no puede pecar. Dice la palabra, si los que insisten en pecar, dice. Oiga, y al que insiste en pecar, los que no dejan de pecar, repréndelos públicamente para que los demás teman pecar. Entonces, amados, hay mucha palabra que está escondida. Hay mucha palabra que está siendo rechazada y ¿sabe qué es lo que sucede? Cuando una persona es imperfecta, cuando una persona de verdad es pecadora y no quiere dejar de pecar, porque él ya sabe que hay muchas justificaciones que son del alma, no son espirituales. Es que pobre uno es débil la carne, y se empiezan a agarrar de un montón de pedazos de la escritura, de extraer pedazos de la escritura para justificar su pecado. Es que la carne es débil, hermano. Es que Pablo dice que hay una ley en los miembros que se revela contra la ley de la mente.
Y ¿sabe quiénes enseñan esas cosas? Este grupo de que yo le llamo los grupos de los predicadores del pecado. Extraen pedacitos de la palabra para justificar su pecado y creyendo, y hacen creer a todos que pueden seguir siendo pecadores toda su vida sin haber regeneración ni arrepentimiento en ellos verdadero, y que todos van a entrar en los cielos porque Dios es bueno al final. Dice, ¿sabe qué decía un cuate que estaba estudiando para rabino la otra vez? No, hombre, Dios es bueno al final, hasta el diablo va a perdonar, vos me dice. Imagínense ustedes hasta dónde puede llegar la degeneración de la palabra de Dios. Pero es porque no entienden tampoco. Miren, podemos saber mucha escritura, amados. Vea, escuche. Podemos saber mucha Biblia, pero no entenderla. Y perdóname, cuando uno entiende, sabe que la palabra dice que hay una salvación. Cuando uno entra, uno es salvo. De cierto, esa salvación primera, que es cuando es por gracia y por fe, es impresionante, amados. Porque en esa salvación primera entra el Espíritu de Cristo y se envuelve en nuestro espíritu. Y en ese momento somos engendrados y somos hechos hijos de Dios. O sea, en ese momento es tan impresionante, amados, que el Señor en ese momento que somos engendrados como hijos de Dios, se vuelve nuestro hermano y con esa autoridad como hermano, como pariente cercano, viene y ejecuta por medio de su sangre la redención y nos redime de la esclavitud. Fíjense ustedes, si nos saca de la potestad de Satanás a Dios. Pero en ese mismo momento ese Espíritu lo que está haciendo es, en ese mismo momento estamos recibiendo un sello del Espíritu Santo también y nos aparta como propiedad para Dios. Estamos apartados ya para Dios, nos santifica. Pero también en ese mismo momento, al hacernos uno con el Espíritu de Cristo, amados, la justicia que Él ganó en el madero se hace una con nosotros, hermanos, y somos declarados sin culpa y todos nuestros pecados son perdonados. Quedamos limpios, o sea, y como ya no somos esa persona que estaba muerta en delitos y pecados, sino ahora el espíritu de aquel que es la vida se hace uno con nuestro espíritu que estaba muerto, lo revivió, entonces somos esa nueva criatura, creados en Cristo Jesús. Pero de ahí en adelante entonces empieza, que después del engendramiento empieza a formarse la criatura. Después de que uno es engendrado empieza a formarse, uno empieza a ser un bebé, luego un niño, y hay que madurar, esa es la palabra, que lleguemos a la madurez. También la palabra nos pide ser perfectos como nuestro Padre es perfecto y buscar la perfección. De cierto, la misma Biblia dice perfeccionando la santidad en el temor de Dios. O sea, ese apartar del Espíritu Santo con su sello hay que irlo perfeccionando en la santidad. Perfeccione la santidad en el temor del Señor. La palabra de Dios dice que las obras perfeccionan la fe en Santiago. Mire, entiendo que hay muchos detractores y dicen, no, pero es que, y mire, empiezan a inventar una de fábulas y de charadas para denigrar y desacreditar Santiago, donde dice que no, la fe perfecciona las obras y que las obras y que la fe sin obras es estéril y que la fe sin obras es en sí mismo muerta. Y cuando uno les empieza a mencionar eso, no, ya estás predicando salvación por obras y no es así, les por gracia. No, lo siento mucho, no me pueden decir eso para invalidar y menospreciar la palabra de Dios. El que no la entiendan es otra cosa. La palabra de Dios lo que nos está enseñando, amados, es que nosotros somos engendrados espiritualmente, que el Espíritu de Cristo se hace uno con nuestro espíritu, hermanos. Pero de ahí en adelante Dios nos dejó obras que Él preparó de antemano para que andemos en ellas. Y esas obras están en la palabra de Dios. Entonces dicen, los falsos maestros dicen que las obras son fruto de la salvación por gracia. Pero eso no lo dice en ningún lugar de la Biblia. En cambio, la Biblia demuestra ampliamente que las obras del creyente son fruto de la obediencia a la palabra de Dios. Y por eso dice que Jesús vino a ser fuente de eterna salvación para los que le obedecen a su palabra. El que tiene mi palabra y la guarda, ese me ama, dice. Jesús lo dijo, no lo digo yo, amados. Entonces, si hay un cuento, entonces empieza a involucrarse la palabra, porque la regeneración se da a través del movimiento de la palabra y la obra del Espíritu Santo. Entonces dice la Biblia, desechen pues, y entonces empieza el trabajo de regeneración. Desechando pues toda inmundicia y abundancia de malicia, reciban con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Puede, no ya salvó, puede. Entonces necesitamos la palabra diario para ir haciendo ese trabajo de regeneración, porque nuestra alma necesita que salvarse. Espiritualmente ya somos salvos, pero almáticamente no, porque lo que salva el alma es que desechar toda inmundicia y abundancia de malicia y recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. No, ya la salvó, puede. Hay que aclarar esas cosas, hermanos, definitivamente. También la palabra, entendamos algo, entonces hay una salvación primera y una eterna salvación. Muchos le llaman la salvación final. Eso es cuando suena la trompeta. Hay una salvación que no ha sido manifestada. Pero entonces eso es por eso. Hay que perseverar hasta el fin en la fe, en la santidad, en la justicia de Dios en nuestra vida. Y cómo a través de la palabra ir creciendo. Señor, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad.
Entonces tenemos tanta información, amados, en la palabra, para poder nosotros ir creciendo en el Señor, ir madurando, y solo se crece a través de la palabra. Muchos piensan que se crece sirviendo. Ejemplo, en los hombres de negocios del Evangelio completo se van y todo el mundo servir, 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 y nunca leen la Biblia, nunca leen la palabra, hermanos. No tienen el hábito de orar de mañana, no saben que cerrar la puerta en el cuarto, ir a conocer al Padre en el secreto, no tienen el hábito de la lectura diaria. Estoy hablando del 99% de miembros de la fraternidad, pero es lo mismo de una congregación, sea evangélico, sea católico, tienen las mismas costumbres. El evangélico al menos dice que va a un culto ajeno totalmente a la voluntad de Dios, porque nunca antes de asistir a un lugar debiéramos comprobar en la Biblia si es cierto y si es la forma que Dios dejó para reunirse con la iglesia. Y la gente dice que no hay que dejar de congregarse, usted no se congrega. Sí, pero se van a un lugar creyendo que se congregan sin ni siquiera investigar en la palabra qué es congregarse y cómo Dios pide que nos congreguemos. Esa es la ignorancia, hermano. Mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Entonces no conocen, la mayoría no conocen en qué están metidos. Los que hemos dedicado a estudiar la palabra, los que hemos amado la palabra, ahora entendemos la salvación y podemos explicarle cómo funciona. Entonces, de en adelante que nosotros hemos nacido, somos nuevas criaturas, somos hechos nuevas criaturas, somos renacidos en Dios, somos hechos criaturas, dice, creados en Cristo, hechos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Entonces, óigame, si la palabra de Dios dice que somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, y no andamos en esas obras, estamos obedeciendo a eso. ¿Qué va a pasar si no andamos en esas obras? ¿Qué va a pasar si la palabra dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es? Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero ¿y si esas cosas nuevas no hay modo que las veamos? O sea que sí tenemos que manifestar esas cosas nuevas. Entonces, no, hermano, el Evangelio no es tan sencillo, el Evangelio no es esa falsedad que nos han enseñado. El Evangelio es mucho más difícil, por eso dice que pues, esfuércense por entrar por la puerta estrecha, porque muchos tratarán, pero muy pocos podrán. Y esas son las demandas que la gente no le gusta. La gente solo quiere, gloria a Dios, tu milagro hoy. Cambia, proclama, di amén, porque Dios va a cambiar tu vida. Y empiezan, miren, entonces un montón de gente que ha reducido el evangelio a post. Agarran un versículo, dice, cree en Dios, Él te va a bendecir, Él te va a amar. Y solo dar y dar y dar Dios. Y solo recibir de Dios y recibir, pero sin ninguna demanda de regreso. Hermanos, es un falso evangelio. Dice la palabra, amados, ¿qué es la salvación final en sí? La salvación final es la que no está manifestada la salvación cuando precisamente 1 Pedro dice que fuimos creados, fuimos renacidos a través de la resurrección de Cristo, nos permitió renacer, amados, para esa herencia incorruptible, inmarcesible, inmarchitable, reservada para nosotros en los cielos. Entonces la salvación final es cuando nosotros al final, al sonar de la trompeta, vamos a ser dignos herederos, ser encontrados dignos herederos del reino de Dios. Entonces, decir eterna salvación o salvación final es la herencia en el reino de los cielos, es entrar al reino de los cielos. Y oigan lo radical de la palabra. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace, no el que cree, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, en nuestras plazas predicaste, Señor. Y Él les dirá, apártense, no los conozco, injustos, hacedores de maldad, no los conozco. Entonces, hermanos, ¿cuál es el mensaje de hoy? Hay una salvación primera y hay una eterna salvación que es la herencia y el reino de los cielos. Esta salvación es por gracia y por fe, pero esta otra es por obediencia a la palabra de Dios. ¿Y qué nos pide la palabra de Dios? Obrar. Hermano, la salvación espiritual es por gracia, por medio de la fe. Pero la salvación del alma, la salvación final, es por las obras, medio de poner por obra las obras que Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. ¿Qué obras? Puedo mencionarle unas. Por tanto, añadida a vuestra fe, virtud. Dios no lo va a hacer. Por tanto, pongan ustedes toda diligencia, dice la segunda carta, toda diligencia, pongan todas sus ganas, todas sus fuerzas. Ustedes por favor colaboren, poniendo como todo el mosh que tengan, todas las ganas, toda la potencia, todo el poder, toda diligencia, dice. ¿En qué? En añadir a su fe virtud. ¿A la fe qué? Virtud. O sea que la fe que tenemos hay que añadirle ¿qué? Virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, amor fraternal. Y al amor fraternal, amor ágape. Porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Y dice en el verso 11 al final, porque haciendo estas cosas os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué pasa, amados? Si no añadimos a nuestra fe virtud.
ni a la virtud conocimiento, no nos interesa, no. Ya me enseñaron allá, mis cuates dicen, el pastor dice, la buena onda de la doctrina calvinista dice que solo levanté la mano y ya estuve y que ya no hay clavo. Ya me voy al cielo. Viva así entonces, viva así porque millones de personas están viviendo así y su fin va a ser terriblemente en el lago de fuego. Porque un día se van a presentar delante de Dios y van a oír malditos al fuego eterno. Porque no hay de otra, hermano. Al reino de los cielos solo entran los obedientes, los desobedientes no. Los pecadores no entran, hermano, ninguna cosa inmunda, ni el que hace ni practica la mentira, ni los fornicarios, ni los idólatras, aunque digan que se están recordando a su papá, a su mamá, aunque digan lo que sea. Mire, hermano, idólatra no es aquel que hace una imagen de semejanza de hombre y se arrodilla ante ella, aunque digan que es de que, mire, hermano, las excusas pueden, muchas cosas y fábulas han sacado. La idolatría es la idolatría, el homosexualismo es el homosexualismo, la mentira es la mentira, el robo es el robo. La borrachería, hermano, los borrachos no heredan el reino de los cielos, hermanos. Los chismosos no heredan el reino de los cielos, hermanos. Entonces, amados, la palabra de Dios dice quién sí entra al reino de los cielos y quién no entra al reino de los cielos. Y esa es la salvación final. Nosotros vamos tras eso. Queremos oír la trompeta, hermanos, pero hay que estar listo para eso. Y para eso hay que conocer exactamente de qué se trata la salvación, porque nos involucra desde el principio hasta el final. Amados, que el Señor les continúe bendiciendo grandemente, se les ama mucho y espero que esto les sirva y no tengan pena, todo está amplia, pero ampliamente reforzado por palabra de Dios y sin agregarle opiniones ni argumentos humanos, sino la viva palabra de Dios es la que podemos presentarle para demostrarle lo que yo le estoy diciendo. Muchas gracias.